Vamos a hablar con el ministro de Transportes y Comunicaciones, señor González Chávez, y si bien vamos a pedirle que nos hagan un balance sobre su gestión, quisiéramos comenzar de frente con el núcleo mismo, que es la línea 2 del metro. Señor ministro, muy buenos días y bienvenido a RPP. Muy buenos días a todos los amigos de RPP. Bien, sí, efectivamente el tema de la línea 2 del Metro de Lima es uno de los proyectos estratégicos más importantes que viene impulsando el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Este es un proyecto que ha tenido diferentes inconvenientes durante su desarrollo, pero hoy ha entrado a un ritmo absolutamente distinto. Ya nosotros desde el Ministerio se han entregado 52 áreas de las 80 que se tenían que entregarse, y hay 30 frentes de trabajo. Quiere decir, cuando habla de áreas, está diciendo terrenos expropiados para que el concesionario pueda construir. Áreas, efectivamente, son terrenos expropiados o adquiridos, donde se ha liberado, saneado el terreno y liberado las interferencias también, ¿no? 52 sobre 80. 52 sobre 80, pero no se han sido entregados. Tenemos adquirido cerca de 70 ya áreas. Lo que pasa es que se están terminando de liberar las interferencias y deben entregarse en las próximas semanas y meses. Esto ha sido el mayor obstáculo, ministro, ¿no? O sea, el mayor problema que se ha tenido es precisamente terminar con estos procesos, o sea, hacer la evaluación del justiprecio y finalmente, por interés, digamos, nacional, lograr que estos terrenos sean parte del trabajo de la línea 2, porque ahí está el meollo del asunto. Es uno de los problemas que efectivamente se ha tenido, pero como decía, hace 2 años teníamos entregado cerca del 20% de las áreas. Hoy tenemos 52 áreas entregadas, teníamos 3 frentes de trabajo, 4, hoy tenemos 30 frentes de trabajo. Esta semana, en los próximos días, empieza a activarse la tuneladora, que es la primera tuneladora de estas características que va a tener nuestro país, una tuneladora de 120 metros de largo, 10 metros y medio de diámetro, que va a trabajar a un ritmo entre 13 y 17 metros diarios, de un túnel que va desde la estación San Juan de Dios en San Luis hasta la estación Insurgentes en el Callao. Vamos a tener un túnel que comienza a cavarse, a diseñarse y a estar ya en la realidad y permitir que tengamos el tren eléctrico en los próximos años, en el 2024, que es la meta que tenemos. Para el bicentenario de Ayacucho, dígame, en el mejor escenario, cuando esa tuneladora que yo he visto y que me pareció uno de los monstruos más temibles que haya habido nunca. Un nombre dulce, se llama Delia. Se llama Delia, pero realmente la primera ingeniera que tiene nuestro país. Bueno, con una hoja que corta 13 metros por día de 10 metros de diámetro, es una cosa terrible. Ahora bien, en el mejor de los escenarios, ¿cuántos limeños y chalacos van a poder trasladarse desde Gambetta y el aeropuerto hasta Ate y la carretera central cada día? 1 millón de personas. 1 millón de personas. En 45 minutos entre Ate y el Callao. ¿Cuántas combis menos por día significa eso en las calles de Lima y Callao? ¿Cuántos autos privados y cuántas combis menos gracias a ese 1 millón de personas que podrán ir bajo tierra desde el Callao hasta Ate? Eso significa más o menos 5% menos del parque automotor en transporte urbano. Aparentemente podría ser que no es mucho, pero el impacto que tiene en el medio ambiente y en la rapidez de la circulación es sumamente importante. Estamos dando pasos. Por eso era necesario y debe continuar el próximo gobierno en lo que es lograr la ejecución de los proyectos de la línea 3 y 4 del Metro de Lima, y que va acompañado además de el diseño de un sistema integral de transporte en Lima Metropolitana que incluye los corredores complementarios e incluye un rediseño de todos los sistemas de transportes en Lima. Ministro, buenos días.
Buenos Yo días. quería preguntarle, en el marco de los logros y en el balance que se está presentando, y sobre todo tomando en cuenta la etapa que estamos viviendo de pandemia y con relación a la educación a distancia, ¿cuáles son los avances en el tema de la conectividad digital? Es cierto que este es un tema, se habrá avanzado un buen porcentaje, pero igual persiste el problema, y sobre todo para la educación de los niños, de los escolares en zonas alejadas. ¿Cómo va el tema del avance en cuanto, por ejemplo, a la instalación de Internet gratuito en las plazas públicas, en los colegios, en los hospitales también, en la Amazonía peruana, en fin, en esas zonas alejadas? Eso es uno de los aspectos en donde el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, además por la firme decisión del gobierno y el encargo y la dirección del presidente de la República, es donde más hemos avanzado. Yo le quiero decir que encontramos 3 proyectos regionales de fibra óptica funcionando, de 18 que teníamos contratados, y hoy tenemos 6, hemos agregado 3 regiones, Lima Provincias, Cusco y Lambayeque. Estamos culminando 6 más en los próximos meses. Ahora en julio, 4 entran ya en funcionamiento entre julio y agosto, y Puno, Moquegua, Tacna y Junín, y vamos a avanzar a los 18 proyectos, van a acabarse en el primer trimestre del próximo año. Adicionalmente a ello, hemos agregado nuestro programa Todos Conectados, que incluye Internet en plazas públicas. Las primeras cerca de 500 plazas hoy ya están funcionando. Vamos a llegar a cerca de 1,000 hasta fines de julio, la primera semana de agosto, y vamos a llegar a 3.500 a fin de año y a 6.500 al próximo año. A eso le hemos agregado adicionalmente conectividad en la Amazonía de nuestro país. En la Amazonía, en la selva, no había proyectos regionales de fibra óptica implementándose. Lo que hemos dicho es, vamos a conectar a través de Internet satelital, más de 1,000 localidades están siendo conectadas, 1,316 instituciones, colegios sobre todo, van a tener conectividad satelital. Ya estamos colocando, la semana pasada hemos puesto en funcionamiento las primeras 22 antenas en Ucayali, Loreto, Madre de Dios y Amazonas van a tener conectividad satelital. Bueno, son muy buenas noticias. Y a eso le hemos agregado centros de acceso digital que van a permitir que las personas que tienen a veces dificultades para acceder a Internet sean capacitadas. Bueno, estamos hablando de personas de tercera edad, amas de casa, claro que o a sí, veces personas quechohablantes, aymarhablantes, ¿no?, que tienen dificultades para acceder a Internet. Permítanos, por favor, ministro, ministro, permítanos ir a la pausa de la media hora, titulares de la media hora, después de la cual tenemos otros temas que preguntarle, por ejemplo, sobre el aeropuerto Jorge Chávez, que venimos esperando durante tiempo y tiempo. Conversaremos más con el ministro de Transportes y Comunicaciones, señor González, después de oír los titulares de la media hora. Estamos conversando con el ministro de Transportes y Comunicaciones, señor Eduardo González, que nos ha dado buenas noticias sobre la línea 2 del metro, que transportará desde el 24 a 1 millón de chalacos y limeños cada día, reduciendo naturalmente el tráfico sobre la superficie. Nos ha hablado también sobre la conectividad digital. Falta que hablemos de algunas cosas que son menos brillantes, particularmente una derrota cruel que hemos sufrido hace pocos días ante el CIADI, justamente por reclamos del concesionario respecto de la línea 2. El reclamo inicial era por $700 millones que van a salir de los bolsillos de los peruanos. ¿Por qué hemos llegado a esa derrota, señor ministro, aunque no se sepa todavía el monto que el CIADI decidirá? Estoy convencido que el monto va a ser mucho menos. En realidad estamos frente efectivamente a un proceso que se ha desarrollado en condiciones complicadas para el Estado. Es un contrato de 2014 que tuvo características determinadas. Sin embargo, creo que siempre es bueno mirar hacia adelante. Yo estoy convencido que el monto va a ser menor, pero en realidad el laudo que se tiene, el prelaudo que se tiene y que han sido notificados, aún va a ser auditado y definido los montos exactos, pero sobre todo también señala un conjunto de aspectos que son muy importantes.
Por ejemplo, yo le mencionaba que la tuneladora va a comenzar a funcionar en esta semana. Sí, sí. Uno de los inconvenientes que teníamos para el funcionamiento de la tuneladora era la estación 28 de julio. Ahí nosotros tenemos adquiridos los terrenos, liberados los predios, pero el concesionario no los quería recepcionar porque señalaba que tenía que culminarse el acuerdo de optimización. Y sobre eso hay una discusión técnica pendiente y en proceso. Sin embargo, de acuerdo al laudo, se indica que el concesionario está obligado a recepcionar todos los terrenos. Esto indudablemente va a permitir que la tuneladora, empezando a funcionar, no va a parar, ya va a correr totalmente, no va a tener ningún inconveniente, porque el inconveniente que teníamos en la estación 28 de julio, donde hay una diferencia técnica, ya está resuelto. Es decir, así como tiene aspectos que efectivamente significa un perjuicio económico lamentable y terrible, también tiene aspectos que nos va a permitir, desde nuestro punto de vista, hacer que la línea 2 del tren del Metro de Lima esté culminada en corto tiempo. Y en el 2024 tenemos que culminarla y ponerla al servicio de la ciudadanía. Hoy día, no tener la línea 2 del Metro de Lima le cuesta al país 500 millones de soles anuales. Eso es lo que cuesta no tener la línea 2 del metro. Y eso es algo que nos perjudica como Estado, nos perjudica como país, nos perjudica como capital de la República y perjudica a los ciudadanos que no tienen un sistema de transporte óptimo, y digno y en buenas condiciones. Sí, otra gran obra tiene que ver, como decía Fernando inicialmente, la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, esta segunda pista de aterrizaje. Pero yo quisiera hacer un breve paréntesis, ministro, y preguntarle sobre la recepción de esta carta que ha sido dirigida al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, firmada por el señor Pedro Castillo, donde él invoca y dice que se le ha violado su derecho al honor y a la buena reputación, y pide que sancione al medio de comunicación. Por su parte, IPIS, el Instituto de Prensa, ha señalado que esto sería tentatorio contra las libertades de expresión, más allá de estar de acuerdo o no, o que hayan vías para definir si se ha faltado a la verdad o no. ¿Qué va a hacer su ministerio antes de irse? Bien, hay un procedimiento que está establecido en la norma y que es claro en ese sentido. O sea, establece que, en primer lugar, cualquier ciudadano que se vea afectado por una declaración, una noticia, algún señalamiento que se hace en cualquier medio de comunicación, tiene que ir hacia la empresa para que aplique su código de ética. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones, en este gobierno, ha publicado un código de ética estándar, base, para que las empresas de radio y televisión que no tenían código de ética utilicen como defecto ese código de ética. Igual manera, ese procedimiento ahí está establecido. Hay la obligación en un plazo determinado de la empresa en contestar. Si no contesta, pasa a una segunda instancia para que se proceda a reclamar y producir las sanciones correspondientes. Como todos conocemos, el principio de la ley de radio y televisión es la autorregulación. Y esa autorregulación es lo que tiene que conservar. Nosotros vamos a proceder conforme lo establecen las normas correspondientes con la comunicación que hemos recibido. Sí, ministro, quería preguntarle sobre otro proyecto emblemático que ha sido enfatizado en su importancia por el presidente de la República, que es la carretera central, el eje vial integrador más importante de nuestro territorio. Se nos habla de un presupuesto de 11.000 millones de soles que permitirá llegar de Lima hasta Huancayo en 2 horas, gracias a los túneles y a los puentes. Todo eso suena maravilloso para alguien como yo, que ama el Valle del Mantaro. Es divina sorpresa, pero hace meses que trato de ver una maqueta y nadie me la puede mostrar. Cuéntenos, por favor, cuál es el estado de este proyecto. Bien, nosotros éramos absolutamente conscientes que somos un gobierno de transición y emergencia que hoy está culminando, que teníamos pocos meses y que teníamos que culminar, destrabar proyectos, pero también sentar las bases para proyectos estratégicos. Así lo hemos hecho en conectividad digital, así lo hemos hecho también en materia de conectividad vial. Y este proyecto, como tú bien lo has dicho, Fernando, es vital para el desarrollo del país, una deuda del Estado con el centro de nuestro país. No podía ser que tengamos una transitabilidad con las características que se tiene entre la sierra y el centro del país y la costa. Y es por eso que teníamos un perfil de la nueva carretera central
y nosotros decidimos convocarlo a través del mecanismo de gobierno a gobierno. El proceso ha culminado, se ha adjudicado a Francia y a empresas francesas que se van a encargar de acompañar toda la ejecución de la carretera. Hoy ya están las empresas francesas revisando el perfil, deben culminar la revisión del perfil en el presente año y luego van a iniciar la elaboración del expediente técnico y de manera paralela la liberación de los predios y de las interferencias de todo el trayecto, de toda la ruta de la carretera. Ahí se va a terminar de definir las características finales, pero en el perfil se señala 32 kilómetros de túneles, 90 viaductos y una serie de puentes. Es un proyecto estratégico, central. Va a ser la autopista más moderna que va a tener nuestro país. Eso está caminando, es como todos los proyectos que se ejecutan a través de esta modalidad de gobierno a gobierno, un proyecto que va a ser una realidad en seguramente 8 o 7 años. Y eso es lo que se tiene como meta. Para hacerlo, ha habido que postergar la realización de las líneas 3 y 4 del metro. ¿Cuál es el calendario de esas dos líneas? ¿Para cuándo quedan postergadas? Nosotros teníamos convocado el proceso de las líneas 3 y 4 del metro de Lima, es a través de esta modalidad de gobierno a gobierno. Esto estaba incluido en el presupuesto del presente año, en el plan multianual de inversiones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Sin embargo, la cercanía del proceso a las elecciones y firmar un contrato de esta naturaleza, de esta magnitud, cercano al proceso electoral, no nos parecía correcto. El presidente de la República también lo consideraba de esa misma manera y consideramos necesario postergar esa decisión, la culminación de ese proceso, dejarlo para el siguiente gobierno. Los perfiles están listos, los términos de referencia están listos. Tenemos un grupo de países que ha manifestado su interés en poder acompañar a través de un PMO la ejecución de estos proyectos estratégicos y estamos convencidos que el nuevo gobierno va a tomar la mejor determinación para que estos proyectos estratégicos, que son centrales para tener una Lima moderna y con un transporte seguro y digno, va a tomar la mejor determinación y seguramente van a convertirse en van a convertirse en realidad en poco tiempo. Ojalá que así sea. Mónica, ¿querías preguntar algo? No, perdóname. solamente, digamos, respaldar esto de hablar de una Lima moderna, pero tenemos también que pensar en un país moderno. Justamente uno de los grandes problemas que tenemos es hoy la distancia entre Lima y el resto del país, ¿no? Y entonces, en ese sentido, me imagino que es el gran desafío del próximo gobierno. Así es. Por eso nosotros hemos, como parte de la visión del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, incorporado una visión logística y multimodal que permite relacionar los diferentes modos de transporte, es decir, las vías con los puertos, aeropuertos y ferrocarriles. Eso es un tema central en el desarrollo. Y hoy tenemos aeropuertos que están avanzando en su ejecución. Jorge Chávez y Chinchero en el Cusco. Tenemos vías que están desarrollándose con proyectos estratégicos, nuestra intervención en vías regionales a través de ProRegión, conectividad avanzando en todo el país y tenemos además un plan de desarrollo portuario que es muy potente. Tenemos tanto el Muelle Norte como el Muelle Sur ya a punto de avanzar en ejecución, el terminal de Deep World. En APM Terminals estamos firmando una adenda. Salaberry ha avanzado más de lo esperado. Tenemos Paita, que ha desarrollado obras importantes. Y por el sur tenemos también tanto a Matarani como el terminal San Martín en Pisco, que han culminado las obras de desarrollo portuario. Y tenemos Chancay ya en pleno proceso de ejecución. Hoy el país, en términos de inversión en infraestructura, es un país que tiene un futuro promisorio, potente, con inversiones millonarias de parte de privados y de parte del Estado, y tiene planes en pleno proceso de ejecución. Por eso nosotros estamos convencidos que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones tiene que continuar jugando un rol central para el desarrollo de la infraestructura multimodal en nuestro país. Muchísimas gracias por sus explicaciones, señor ministro Eduardo González. Ojalá que todas estas obras que nos ha mencionado puedan ser realizadas cuanto antes. Muchas gracias y muy buenos días. Vamos a hacer una pequeña tiempo de escucha de los anunciantes y retomamos el segmento final de Ampliación de Noticias.